Buenas noches. En esta ocasión volveremos a contarles una nueva historia de terror. Esperamos que la disfruten. Era una noche de invierno, al norte de un extraño pueblo donde vivía Oscar, un chico que había quedado huérfano hacía unos años. Vivía solo en una casa en las entrañas de un bosque oscuro. Vivía atormentado por una extraña presencia, un extraño ser que rondaba en el bosque, al que se le conocía como un Wendigo. En el pueblo aseguraban que se trataba de un hombre poseído por demonios. Cuando los demonios cobraban conciencia, el hombre quedaba inconsciente y por ello no recordaba lo que había hecho. Según los pueblerinos, se alimentaba de carne y a veces de insectos. Mataba cualquier cosa que se le cruzase en su camino, sin importar que fuera animal, insecto o humano. Lo cual fue una desgracia para los padres de Oscar, que una noche oscura, la bestia salió del bosque a cazar. Para la desgracia de Oscar, sus padres iban saliendo de su casa en ese mismo momento. La bestia vio a lo lejos moverse unas figuras en la oscuridad, así que se aproximó con cautela, acechando a su presa. Los padres de Oscar tenían que ir al pueblo, pues últimamente la mamá no se había sentido bien y tenía un agudo dolor en el vientre, dejando al chico encerrado con llave, pues podría ocurrir alguna desgracia, ¿no? Partieron hacia el pueblo entonces. Habían salido ya del jardín de la casa cuando la bestia se abalanzó sobre el padre, mordiendo y destrozando su brazo, en el que traía un rifle por si se necesitaba. Sin embargo, la bestia lo tomó desprevenido. No pudo levantar el rifle y simplemente le destrozó el brazo. La mujer aventó a la bestia gritando, tratando de liberar a su marido, que por un momento quedó en shock. Por el agudo dolor que sentía, la pérdida de su extremidad no era nada ligero. La mujer se alejó de inmediato corriendo hacia la casa gritando, pero en ese momento se oyó un gruñido infernal. Oscar estaba escuchando todo, los gritos de su madre, el sollozar de su padre y los aullidos de la bestia. Pero no podía hacer nada. Nada de nada, él estaba encerrado, simplemente escuchando. La mujer estaba a punto de llegar a la puerta de la casa cuando algo pesado cayó en su espalda, haciéndola caer. Se giró para quitarse el bulto de encima y lo logró, pero esta criatura, de un zarpazo, le dejó la cara rasgada y sangrando. Después, de una manera funesta, clavó su mandíbula en el vientre de la mujer. Parecería irónico. En ese momento, el agudo dolor que había sentido los últimos días ya no era nada. Y seguramente no lo volvería a sentir, pues ahora la bestia se había comido su piel y empezaba a comer sus entrañas. La mujer al principio pataleaba, gritaba, trataba de zafarse, pero después de poco empezó a gorgotear y deslizar sangre por su boca, mientras que por sus ojos salían lágrimas. El padre se levantó como pudo para disparar, pero al no tener una mano no tuvo tan buena puntería como alguien habría deseado. Así que solo lastimó la cola del animal. Y no pudo hacer más, pues cuando iba a volver a tirar, el animal ya estaba encima suyo, devorando su rostro. Al escuchar el disparo en las montañas, el pueblo despertó y salieron en rumbo a la casa, pero cuando llegaron era tarde. Solo había una mano con unas llaves pertenecientes a quien alguna vez fue un gran hombre, y 2 rastros de sangre que se dirigían hacia el bosque. Escucharon un llanto en dirección a la casa y pensaron que las llaves servirían de algo. Pues sí, las llaves eran de la puerta de la misma, y así es como pudieron liberar al niño, que ahora era huérfano. En ese momento nadie quería hacerse cargo de él, pues según sus creencias ahora estaba maldito y pronto regresaría el animal por él. Luego de esto, Oscar vivió mucho tiempo con el hermano de su padre. Sin embargo, después de unos años decidió volver a la casa de sus padres, a vivir donde había crecido.
En este pueblo continuó sus estudios. Durante un tiempo todo iba muy bien en su vida, y en parte era gracias al gran trauma de su niñez. Pues sus familiares no le habían platicado nunca qué es lo que había ocurrido en realidad con sus padres, y él lo había olvidado gracias al gran trauma. También había olvidado cosas como la bestia, y que esa bestia vivía en el bosque. Después de cierto tiempo, Oscar empezó a escuchar rumores de la bestia en el pueblo, pero no le tomó importancia. Pensó que solo eran leyendas que la gente contaba y nada más. Hasta que un día, mientras estaba descansando en su casa, luego de un largo día que había tenido en la escuela, escuchó unos extraños ruidos en el bosque. No le tomó importancia, suponiendo que solo era un animal común y corriente, así que siguió con lo que estaba haciendo. Después de unos minutos volvió a escuchar el mismo ruido, como un aullido del bosque. Pero esta vez Oscar ya estaba intrigado y no quiso quedarse con la duda, así que fue a ver al bosque de qué se trataba, qué producía esos ruidos que había escuchado antes. Al entrar en ese tétrico bosque ocurrió algo extraño. No se oía completamente nada. Era un silencio abrumador. Se percibía en este bosque algo extraño. Después de varios minutos de estar caminando dentro del bosque y no encontrar nada, decidió dar media vuelta. Ya regresando para su casa, escuchó de nuevo el mismo sonido. De inmediato volteó la cabeza y alcanzó a ver una sombra de un animal inmenso con unos ojos amarillentos, con rojo como lunas. Asimismo, salió corriendo de ese lugar, dejando rápidamente a lo lejos la silueta, al principio, pero después, esta saltó por los aires y empezó una persecución. Lo curioso de este animal es que corría en 4 patas, pero para evitar obstáculos o saltar, corría en 2. Rápidamente se acercaba a Oscar, pero después de un momento frenó y se perdió en la espesura del bosque. Ya estando en su casa, tenía la inquietud de saber qué es lo que había visto en el bosque. ¿Sería un animal? Eso era lo que se preguntaba, pero no podía ser un animal, pues ningún animal podría correr tan rápido, además de correr en 2 patas y a veces en 4. Esa duda no le dejaba dormir. La noche seguía su curso y él seguía pensando en esa silueta y en sus extraños ojos amarillentos, brillantes, grandes, y en el centro unas inquietantes lunas rojas, como si se tratase de una señal de parada. ¿Qué sería ese animal? ¿De qué se trataba? Era algo que quizá muy pronto iba a descubrir y, muy probable, no le gustaría nada.